Con el objetivo de describir la trascendencia de la lectura en la Semana de la Feria del Libro, como el camino hacia el conocimiento y el desarrollo del hábito a través de diferentes técnicas, se llevó a cabo una entrevista en Canal Antigua con el profesor universitario Jorge Ortega Gaitán. En este espacio el profesor nos compartió los beneficios y la importancia de la lectura para el desarrollo integral de las personas, destacando que en Guatemala, en su percepción, sí existen muchas personas que tienen el hábito de la lectura. En un país como Guatemala, digamos, somos una sociedad que lee poco, o ¿cómo lo ve usted? Bueno, esto es relativo. Es relativo. Es relativo. No podemos cuantificarlo en función de las ventas, pero hay mucha gente que lee, ¿verdad? Una prueba de ello es Filwa, o sea, la asistencia a Filwa, en donde vemos que hay un buen sector de la sociedad que acude a Filwa, ¿verdad? Y que tenemos cada año o cada oportunidad que se da a Filwa, tenemos esa oportunidad de conocer nuevos escritores. El único problema que tenemos en Guatemala es lo caro de la impresión de los libros. Hay una alternativa, ¿verdad?, que es lo digital, pero siempre tiene un costo. Pero sigue siendo tan especial el tener el contacto con el libro, porque es una actividad en la cual el lector está entrando en una conversación personal con el escritor. Y el escritor lo que hace es desnudar su alma en base al tema que está desarrollando. Alguien por ahí decía que si uno no lee, pues solo vive su vida, ¿va? Mientras que si usted lee 10, 100, 1000 libros, eso le va a dar la oportunidad de vivir 1000 vidas, ¿verdad? Son experiencias humanas, ¿verdad? Son desarrollos mentales en los cuales hay un crecimiento enorme en las posibilidades de poder resolver problemas. Y hay algo muy de moda, que es el pensamiento crítico, ¿verdad? La construcción de ese pensamiento crítico a través de la lectura. Entre más lectura tengamos, más consolidado tenemos nuestro pensamiento crítico, y el pensamiento crítico lo que tiene es realmente una capacidad de que usted pueda tomar una decisión con un 2% de probabilidades de equivocarse. O sea, tiene un 98% del éxito en la toma de decisiones. Pero eso va a depender de la calidad de la construcción de su pensamiento crítico. El profesional agrega que el hábito de la lectura puede iniciar desde muy temprana edad. Leer contribuye al desarrollo de la expresión oral y escrita y enriquece el vocabulario. Y por ejemplo, digamos, la lectura se puede cultivar desde niños, o nunca es tarde para empezar uno el hábito de la lectura. Las dos opciones son válidas. Las dos opciones son válidas. Sí. A veces es asunto de oportunidad, ¿verdad? Pero el hábito puede empezar desde la niñez, o de repente al final de la carrera agarrar ese vicio, porque ya a esa altura es un vicio, ¿verdad? El leer. Un día sin leer es un día perdido en la vida, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis alumnos, mire, vayan a cualquier librería o a una biblioteca y párense en el centro y miren alrededor cuánta información hay. Y ahora háganse la siguiente pregunta: ¿cuántos de esos libros he leído? ¿Verdad? Y siempre la cuenta es muy pequeña, ¿verdad? Entonces, un día sin leer es un día perdido. Eso sí es real. Entonces, creo de que podemos iniciar desde la niñez y podemos también iniciar en una fase adulta. Por ejemplo, en los básicos nos obligaban a leer El Señor Presidente, ¿verdad? La primera vez que yo lo leí no entendí, así, sencillamente, y no lo terminé de leer. No lo terminé de leer. Y para el examen o la evaluación, pues un resumen, ¿va? Casi todos teníamos el mismo resumen, las respuestas fueron similares. Pero ya después, ya graduado, con tiempo, con un pensamiento más amplio, con experiencias, el ver las diferentes administraciones políticas y leer El Señor Presidente ya es otra connotación. Da otro panorama, ¿no? Otro panorama. Y ahora le podría decir que he leído unas 15 veces El Señor Presidente, ¿verdad? Ya por asuntos de trabajo o por asuntos de placer, porque al final la lectura debe ser un placer, no un castigo ni una tarea, ¿verdad? Pero sí hay que ponerse un proceso en el cual pueda leer usted 15 minutos, después 30, a lo largo del año, ¿verdad?
a manera de poder llegar por lo menos a unos 40, 30 libros al año. Hoy en día estamos en una era que todo es digital, incluso los libros también han dado ese paso. La lectura ejercita el cerebro y es una fuente de conocimiento. En su caso, doctor Gaitán, Jorge Ortega Gaitán, ¿cuántos libros ha escrito? Digamos, ¿en qué se ha especializado usted en escribir y cómo ha sido la recepción del público a sus obras? Bueno, son 15 libros. 15 libros. 15 libros. Yo los divido en tres corrientes. Una que es la técnica, ¿verdad? Tengo el manual de liderazgo del ejército, que todavía está vigente, salió a principios del año 2000. Una experiencia, ¿verdad? Fabulosa, en la cual pues después de estar mucho tiempo en el ejército, transmitir esto, pues había que pasar del don de mando al liderazgo, que son dos cosas diferentes. Y el manual eso cumple, ¿verdad? Cambiar la visión de una cosa a la otra. Luego la parte histórica. El ejército no tenía un vacío tremendo en su historia. A raíz de los 1960 a finales de los 80 no se escribió por asuntos de seguridad, por un montón de situaciones, excusas, ¿verdad? Que no se escribió la historia de la institución. Y entonces eso me permitió a mí un nicho para poder desarrollar la historia de las unidades más importantes y de las fuerzas, aire, tierra y mar. De esto pues le puedo decir que los caiviles, el libro de los caiviles, al igual que el de los paracaidistas, son mi moneda de cambio. Con la venta de ese libro yo pude seguir escribiendo hasta hoy día, ¿verdad? Los caiviles siguen siendo como pan caliente, ¿verdad? Llevo 8 ediciones y ya sobrepasamos los 10,000 ejemplares. Por eso le decía que es relativo el asunto de cuánto leen en Guatemala, ¿verdad? Entonces, y la parte que a mí más me gusta, que es la creatividad, que son cuentos cortos. ¿Por qué el cuento corto? El cuento corto tiene una característica, que hay que decirlo todo en un pequeño espacio, hacer el ambiente, tener los protagonistas, y ante todo, hacer la trama, ¿verdad? Y entonces la gente ahora no tiene tiempo, entre comillas, para leer, pero si es un cuento corto, lo lee, ¿verdad? Entonces ahí ha sido el éxito, ¿verdad? Uno de ellos es La reina de los calzones rotos, ¿verdad? Que el nombre es sugestivo, pero es un dulce que se come en Chile, ¿verdad? Los calzones rotos, así como nosotros comemos chancletas, ellos comen calzones rotos nosotros, ¿verdad? Entonces, pero la imaginación nuestra nos lleva a otra cosa, claro, ¿verdad? Ese libro se vendió, pero fabuloso, ¿verdad? Y bueno, a raíz de eso, pues he seguido escribiendo en esa vertiente que me ha ido muy bien. Para ver la entrevista completa realizada al profesor universitario Jorge Ortega Gaitán, lo invitamos a escanear el código QR que se encuentra en su pantalla. También puede visitar nuestra página de YouTube de Canal Antigua.